Hola amigos del Laboratorio de Ajedrez, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del Laboratorio de Ajedrez. En este vídeo estudiaremos a través de una partida las ideas y principios generales para enfrentar el gambito Benko jugando el fianchetto del rey con G3 y torre B1, como jugada profiláctica a las ideas del negro de atacar el peón de D5 y el peón de A2. Veamos cómo comenzó esta partida. D4, caballo F6, C4, C5, D5, B5, C por B5, A6, B por A6, G6, caballo C3, alfil por A6, G3, D6, alfil G2. Las negras continúan con alfil G7 y ahora caballo F3. En realidad, aquí también las blancas han jugado caballo H3. Tiene la ventaja de establecerse sólidamente en F4, pero la parte mala es que deja la casilla E5 sin control, donde se puede ubicar un caballo de las negras. Por ese motivo, caballo F3 viene siendo la idea principal. El negro juega caballo B a D7. Este movimiento tiene más veneno del que podría pensarse que es un desarrollo normal y natural. Si las negras juegan en este momento rápidamente en lugar de caballo BD7, el enroque corto, entonces el blanco puede aprovechar y hacer enroque corto también, porque después de caballo BD7 puede realizar la jugada profiláctica torre B1 y después de alfil C4 atacando el peón de A2 y de D5, el blanco tiene sencillamente la jugada B3 y las negras no tienen elementos tácticos en la gran diagonal, puesto que la torre blanca se ha ubicado en B1, alejada de la actividad posible del alfil en dicha diagonal. Por lo tanto, las negras precisan o intentan con caballo BD7 realizar un pequeño truquillo a las blancas, quienes juegan ahora la profiláctica torre B1. Esta es la jugada correcta y precisa ante el movimiento anterior de las negras. Si ahora se hubiese jugado mecánicamente, por ejemplo, enroque corto, entonces sigue caballo B6, contra lo que no se puede jugar ahora, torre B1, porque el negro tiene alfil C4, con lo cual recupera su peón al estar atacado el peón de D5 y el de A2. Por tal motivo es que el blanco juega primeramente la profiláctica torre B1. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sigue entonces enroque corto. Ahora, si se hubiera intentado por parte del negro el movimiento caballo B6, como habíamos visto anteriormente, con la idea de plantar su alfil en C4 y atacar el peón de D5 y de A2, entonces el blanco juega sencillamente B3, pues domina la casilla C4 sin temas tácticos en la gran diagonal, porque la torre está bien a salvo en B1. En este tipo de variantes, las negras generalmente emplean el siguiente plan que veremos también, típico del Benko en esta variante y en otras variantes similares. Después de enroque corto del blanco, torre A7, cuya idea es presionar en D5 con la dama en A8, pero después de torre E1, dama A8, E4, el contrajuego del blanco en el centro es más efectivo que lo habitual. Defienden su peón de D5 y en cualquier momento pueden realizar el avance también a E5 previa preparación. Este orden de jugada, por lo tanto, favorece más bien a las blancas.
Por tal motivo, enroque corto es respondido con enroque corto por parte de Grishow y caballo E8, que fue lo empleado por Tregubov. Otra forma de impedir el avance B3 en este momento es la jugada dama A5, después de dama C2, torre F a B8. Aquí las blancas tienen dos posibilidades que son interesantes y buenas. Una es alfil D2 y la otra es torre D1, defendiendo el peón de D5 o sobreprotegiéndolo. A la jugada alfil D2, el negro puede responder con caballo G4, maniobra típica de este caballo que se traslada a E5, desde donde puede dominar casillas blancas en el ala de dama y además simplificar una de las piezas, uno de los caballos blancos y el otro del negro. Seguiría, por ejemplo, H3, caballo G a E5, caballo por E5, caballo por E5 y ahora B3. Las blancas están ligeramente mejor, tal vez por su peón de ventaja. Esta es una posición, un tema típico en sentido general del gambito Benko. Ahora, ¿la presión sobre el ala de dama de las negras compensa suficientemente el peón? Bueno, como era de esperar, a los motores de ajedrez con mentalidad material les gustan las posiciones de las blancas donde tienen el peón de ventaja, mientras que los humanos tenemos diferentes ideas y determinados gustos y prejuicios, por lo que se prefiere las negras para algunos jugadores. Otros humanos prefieren las blancas. Eso depende, como dijimos, de los gustos, la intuición, los conocimientos de cada uno de los jugadores, además de las situaciones que se pueden presentar en un torneo. La otra alternativa de las negras es jugar directamente caballo B6, pero la amenaza en este caso de llevar el alfil a C4 es sólidamente respondido con B3, que es idéntico al comentario que habíamos hecho anteriormente. Por lo tanto, en la partida jugaron caballo E8 impidiendo el avance B3, puesto que el caballo de C3 quedaría a merced del alfil de C3, de G7. Entonces sigue dama C2 con la misma idea o con ideas similares, pero en la partida siguió caballo C7. Esta idea es interesante y es lo que previene ahora Grishow. Las negras pueden estar planificando el salto del caballo a C4, con lo cual eliminan una pieza importante. Y además están presionando sobre el peón de D5 en variantes que habíamos visto anteriormente. Esa es la idea de caballo E8, llevarlo a C7. Ahora jugaron A4. También se ha jugado en este momento torre D1, sobreprotegiendo el peón de D5 sin importar de momento que el negro juegue caballo B5. Esa es otra posibilidad. Las blancas aquí mantienen su pequeña ventaja del peón. Además, la torre se quita de la diagonal del alfil de A6 y puede en cualquier momento jugar E4, que le sería favorable para sobreproteger aún más el peón de D5 y tener un control general del centro. Regresando a la partida, luego de A4, siguió alfil B7. Esto facilita al blanco ampliar su ventaja. Era arriesgado, pero mejor tal vez la opción de jugar el cambio alfil por C3. Generalmente no nos gusta deshacernos de ese alfil, pero en este momento era interesante. Alfil por C3, B por C3 y ahora alfil C4. La captura directo del peón de D5 por medio de caballo por D5 es respondido con caballo H4.
abriendo la diagonal del alfil directamente atacando el caballo de D5. E6, alfil H6, torre E8. C4, caballo B4 y dama B2, con lo cual se gana tiempo quitando la dama al atacar la casilla G7 con mate. Y también el alfil queda atacando a la torre de A8. Ahora, esto claramente, la captura del caballo por D5 era algo peor que lo que estamos analizando después, alfil por C3, B por C3, alfil C4. Seguiría algo similar, alfil H6, torre E8, torre F, E1, quitándose de la clavada del alfil y planificando el avance E4. Ahora se captura alfil por D5 y C4. En este caso, en esta variante se ha restablecido el material, aunque las blancas tienen un peón pasado en A4 y posibilidades por las casillas negras conjuntamente con la pareja de alfiles. Esto está en fase de prueba para algún jugador que lo quiera experimentar con las negras. No deja de ser interesante. Se ha recuperado el peón, pero las negras tienen también sus dificultades en las casillas negras. Regresando a la partida alfil B7, ahora jugaron torre D1, reforzando el peón de D5, defendiéndolo más bien, puesto que estaba atacado por el alfil y el caballo. Después de este movimiento se mantiene la ligera ventaja de la salida por parte de las blancas, un peón de ventaja. También era tenerse en cuenta realizar el avance E4 directamente, toda vez que el alfil se quitó de la diagonal de A6 a F1. Continuando con torre D1, sigue caballo B6. Nuevamente es difícil deshacerse del alfil por medio de alfil por C3, pero era necesario en este momento jugarlo. Después de B por C3, alfil por D5, alfil H6, torre E8, se presenta una posición similar a la anterior, por no decir igual, puesto que se puede jugar igualmente C4, alfil C6, dama C3 amenazando mate, con el siguiente avance del peón a, digamos, puede jugar ahora F6 y ahora el avance a 5, protegiendo el peón con la dama, y después puede jugar torre A1 sobreprotegiéndolo. Es una posición todavía compleja, pero el blanco tiene la pareja de alfiles y posibilidades. Una posición equilibrada en el sentido de las posibilidades similares para ambos jugadores. El negro decidió jugar caballo B6 presionando sobre el peón de D5, que fue inmediatamente defendido por E4. Este peón se ha fortalecido, lo que nos permite evaluar como ventaja clara para las blancas. Las negras no tienen el contrajuego típico del venco de la presión que se establece en la columna A y la columna B, donde sus torres y la dama actúan sobre los peones blancos. Además, los caballos y el alfil de B7 están torpemente ubicados en este momento, por lo tanto, en la ventaja blanca es clara. Sigue después de E4, caballo A6. Una de las ventajas de las negras en este caso es la ubicación del caballo en esta casilla de B4. Sigue B3, reforzando ahora la casilla C4 y el peón de A4. Caballo B4. Esta es una casilla fuerte para las negras y la posibilidad de un futuro C4 son las mejores chances que poseen las negras en esta situación. Igualmente, en algunas variantes el golpe F5 es posible,
aunque ello permite la apertura de la columna E y la posibilidad de aprovechar la debilidad que se genera en E6. Es un golpe posible, no precisamente en este momento, pero son ideas que también se aplican en el Benko muchas veces. Dama D2, quitándose de la amenaza del caballo, alfil A6, vuelve el caballo para aprovechar la debilidad de la casilla D3, alfil A3, caballo D3. Aquí, en este momento, se considera que era mejor para las negras alfil D3, aunque el blanco puede realizar un sacrificio de calidad por medio de alfil por B4, alfil por B1. Entrega la calidad torre por B1 y después de C por B4, caballo A2. Gana un segundo peón por esta calidad y la posibilidad de instalar un caballo en C6 luego de la captura caballo por B4, lo cual los deja con dos peones pasados en A4 y en B3 que pueden avanzar peligrosamente apoyado por los caballos, la torre y la dama. Es una idea interesante aunque esto se considera que era lo mejor para las negras, que habían jugado caballo D3. Después de este salto del caballo siguió alfil F1. Una maniobra muy característica en el fianchetto, no solamente llevar el alfil F1, sino el alfil a H3 en determinados momentos, no específicamente contra el Benko, sino en general en los fianchettos. He visto muchas partidas donde las blancas hacen alfil H3 apuntando en esa diagonal. Recordemos la partida entre Rubinstein y Capablanca, una defensa Tarrasch, donde Rubinstein jugó un momento determinado alfil H3 con su alfil en el fianchetto. En este caso, alfil C1 es importante para eliminar el molesto caballo de esa posición. Siguió por parte de las negras C4. Este avance muchas veces en el Benko da buen juego al negro, pero en este momento no es el caso. Es una necesidad imperiosa debido a que hay que hacerlo para proteger el caballo y buscar algún contrajuego. Pero la posición de las negras en sentido general ya es mala. Continúa el blanco con alfil por D3. Esto mantiene una clara ventaja sin mucha preocupación y el peón de D3 será un objetivo de ataque. Pero debe tener en cuenta que las casillas blancas del enroque estarán debilitadas. Si se le presenta esta posición en una partida de Blitz, en un torneo donde se enfrente con un amigo, etc., puede experimentar tranquilamente dama C2 sin temor a nada en sentido general y con la idea evidentemente de avanzar B4 y mantener dos peones pasados en el ala de dama. Eso es una experiencia. El gran maestro Griciu decidió alfil por D3, C por D3 y ahora caballo E1. Va rápidamente a por el peón de D3, pero esto también aleja un poco el caballo del enroque, que no está tan mal, pero otras dos posibilidades podrían ser, por ejemplo, caballo A2, cuya idea es bien clara, jugar caballo B4 para eliminar el alfil de A6, capturar el peón de D3 o bien instalarse en la casilla C6. La otra posibilidad sería alfil B2, con lo cual se mantiene la amenaza ahora en cualquier momento de avanzar B4 y B5 o también mover el caballo para cambiar los alfiles de color negro, alfil B2 y el alfil de G7. Esa es otra posibilidad, pero Griciu fue directamente a por el peón. El negro jugó F5, movimiento que habíamos mencionado anteriormente.
las negras golpean el centro con el objetivo de activar las casillas blancas para su alfil, debilitar el peón de D5 y abrir la columna F. Tiene el inconveniente, como habíamos dicho, de debilitar la casilla E6 y además abrir la columna E para una posible invasión de las torres blancas. Continuamos la partida con caballo por D3 y caballo D7. E por F5 y torre por F5. Aquí las blancas tienen que evitar torre B3, puesto que la torre estaría atacando los dos caballos. Pero eso es fácil de evitar llevando el caballo a B4 e intentando cambiarlo por el alfil de A6 o establecerse en la casilla débil de C6. Las negras jugaron caballo E5. Captura el alfil si lo desea, puesto que le van a dar o te vamos a dar un jaque doble en F3. Por tal motivo, el blanco, ante dicha amenaza, juega rey G2, quitándose fuera del alcance del caballo. Ahora hemos visto que el enroque está debilitado y las casillas blancas débiles por parte del rey blanco. Pero en este momento las negras no tienen una posibilidad inmediata, al menos inmediata, de aprovechar dichas debilidades del enroque blanco. Ellas jugaron ahora dama C8. Este movimiento está apuntando a la casilla H3 con la idea de jugar la torre H4 y entrar con la dama en H3, creándole muchas amenazas a las blancas en este sector. Pero, sin embargo, mejor hubiera sido un movimiento más táctico, más agresivo y más directo, era torre H5. Con lo cual, el blanco debe jugar con mucho cuidado. Ahora la mejor jugada es H4. Si las blancas intentan, por ejemplo, deshacerse ya del alfil con caballo por A6, entonces viene un golpe táctico importante. Torre por A2 jaque. Un señuelo. Se sacrifica esta torre para que después de rey por H2 sigue caballo F3 jaque, ganando la dama. Luego de rey G2, caballo por D2, la ventaja de las negras es ganadora. Por tal motivo, hay que hacer H4. Seguiría, por ejemplo, alfil C8, con lo cual al menos se conserva este agresivo alfil. Ahora, las blancas deben continuar con su avance F4 para mantener su posición, su ventaja, y después que el caballo negro se retire de su fortaleza, entre comillas, de E5, seguiría el salto del caballo a E6, atacando la dama, y el posterior torre E1, con lo cual el peón de E7 estaría bajo presión. Ya en este momento la torre de H5 no cumple mucho objetivo en el ataque. Las blancas han establecido una especie de embudo con los peones F4, G3 y H4, donde no dejan que las negras entren por allí con sus piezas. La posición blanca es completamente favorable. Pero regresando a la partida, dama C8, con la idea que de torre H5 y dama H3, sigue F4. Las blancas se apresuran un poco con este movimiento, que claramente es ventajoso también para ellas, pero era mejor olvidarse de las casillas blancas y capturar caballo por A6. Pero tal vez en el cálculo vivo de la partida no se concrete completamente que después de torre H5 la situación pueda ser crítica, pero el blanco tiene soluciones con H4 y torre por H4.
Claro, ahora esa torre no se puede capturar. Como veremos, aquí lo mejor es jugar torre H1 manteniendo una clara ventaja, puesto que se obtiene el dominio de la columna H a favor de las blancas, que quedarían con una clara ventaja en esta posición, así como un peón extra. Hubiera sido un error, en lugar de torre H1, capturar la torre, puesto que caería en un fuerte ataque después de dama G4, rey F1, dama H3 jaque, rey E2, dama F3, rey E1, dama H1, rey E2, dama F3, rey E1 y ahora caballo G4. Con lo cual las negras tienen una ventaja ganadora. Están amenazando alfil por C3 e incorporar además la torre a F8 sin importar ahora el caballo de A6. Por lo tanto, esta posición es ventajosa para las negras. Por eso torre H1 es la jugada correcta. Seguiría torre por H1 y luego de torre por H1, torre por A6 recuperando el caballo, pero manteniendo un peón extra. El blanco sigue caballo B5. Ahora la ventaja es muy clara. Se está amenazando con esto en cualquier momento trasladar el caballo a E6 o a C6 según convenga, después de la amenaza o de concretar el avance F4. Estos serían ideas generales. Las blancas mantienen un peón extra, dos peones pasados también en el ala de dama que pueden constituir un gran peligro para las negras. Así que volviendo a la partida F4. En este momento el negro jugó caballo F3. Realmente la posición es delicada para el negro, pero tal vez era un poco mejor el salto caballo D3. Seguiría ahora en la eliminación del caballo por A6, la eliminación del alfil de A6. No hubiera sido conveniente caballo por D3, pues sigue alfil por C3, dama E3 y torre por D5. Con lo cual, a pesar de tener un peón de ventaja, la posición de las blancas es muy incómoda, puesto que el peón de ventaja ahora está súper compensado por la pareja de alfiles y el rey de las blancas ya ha quedado bastante abierto. Y los alfiles cobran mucha fuerza en las diagonales de A7, G1, así como de A8 a H1. Por tal motivo, caballo por A6, hay que deshacerse de dicho alfil. Sigue caballo por F4 jaque, G por F4, alfil por C3 y ahora dama E2. Con lo cual se mantiene una clara ventaja. Las negras tienen que capturar el caballo de A6, pero el blanco podría entrar en D7, en E7 con ventaja también. La ventaja es ganadora. Aunque aún el rey de las blancas está un poco abierto, pero también más es defendible. También con la posibilidad de jugar torre D3 y protegerse por esta columna torre G3. Esas son ideas generales que estamos planteando para comprensión de la posición. Después de caballo F3, siguió rey por F3, alfil por C3 y caballo C6. Una jugada intermedia que decide una ventaja amplia para el primer jugador, que jugó ahora Tregubov, la captura de la dama. De todas formas está perdido, aunque era un mal menor la retirada del alfil a F6. Seguiría torre E1. Aquí estamos viendo ahora la presión que van a ejercer o que están ya ejerciendo
la torre en la columna abierta producto del avance F5, que había que hacerlo para buscar algún contrajuego. También en lugar de ese movimiento se puede plantear G4, que parece la torre está atrapada, en realidad está atrapada, pero el negro tiene aún el recurso de torre H5, que no debe ser capturada, porque la dama negra puede entrar por H3, creando al menos posibilidades de un jaque continuo. Pero contra esa jugada sigue tranquilamente torre G1 y a dama torre G1 con una ventaja extraordinaria. Y ahora contra la jugada torre E1 sigue dama D7 y torre B a C1, con lo cual la ventaja de las blancas es menor que en la partida, pero también una ventaja clara. En la partida, después de alfil por D2, que se produce el cambio de dama, sigue caballo por E7 jaque, un jaque doble, recuperando el material, rey G7, caballo por C8, torre por D5, caballo por D6, torre D3 jaque, rey F2. El final, con 3 peones en contra, no tiene en realidad salvación. Aún Tregubov siguió luchando, tal vez por el apuro de tiempo que puedan encontrarse ambos jugadores. Siguió torre B8, caballo B5. Aquí era más fuerte, estamos hablando desde el punto de vista del laboratorio. La jugada alfil C5, pero en la práctica los jugadores cuando están allí sentados no hay laboratorio, hay jugada de pensamiento, situaciones tensas de reloj, psicológicas, etcétera, y no se encuentran todas las jugadas buenas, además de tenerse ideas previas en la mente que han sido analizadas anteriormente a este movimiento, que era más fuerte. Alfil A5, torre por D3, alfil por D3, alfil D4 jaque, rey F8 y ahora torre B2 con ventaja ganadora. Como puede ver, son 3 peones de ventaja. El caballo está a salvo puesto que la torre está defendida por el alfil y puede, en caso de que se ataque el caballo con rey E7, bueno, puede ser defendido con alfil E5, pero en caso de venir a C4, la torre estaría defendida. Una posición completamente perdida para las negras. Caballo B5 fue la jugada que mantiene una ventaja segura también. Y después de torre 8, las negras han dejado escapar la oportunidad de disminuir la ventaja del contrario, aunque después de la jugada torre de B a D8 sigue caballo D6, rey G8 y alfil C5. Las blancas mantienen sus 3 peones y muchos chances de victoria. Aquí no hay mucho donde rascar, pero era una posibilidad de mantenerse más tiempo luchando, puesto que después de torre E8 siguió alfil C1. El alfil este ahora está clavado, puesto que la torre de D3 está indefensa. Alfil B7. Podía presentarse aquí un final de alfiles de distinto color con torre D8, pero alfil por D2, alfil por B5, alfil C3 jaque, rey F7, torre por D3, torre por D3 y ahora torre C1. También en lugar de torre C1 pienso yo que pueda capturarse el alfil y entrar en un final de torres y peones con 2 peones, 3 peones, pero bueno, el de B5 caería. Por ejemplo, en este caso, esta nueva variante, A por B5, torre por C3, este peón va a perderse, pero no importa porque
las blancas tienen dos peones de ventaja y el peón de B detrás del peón de B3. Por ejemplo, seguiría este movimiento y ahora la torre de B6 está esclavizada. La torre blanca está bien ubicada detrás de su peón. Eso sería otra variante. Pero si queremos aferrarnos al material, sencillamente torre C1 y no habría tampoco posibilidades de salvación para las negras. En la partida jugaron alfil B7 y no se dieron cuenta, o tal vez en el apuro dejaron el alfil de D2 desprotegido. Por lo tanto, las negras abandonaron. Espero que esta partida le dé algunas ideas generales sobre esta defensa y la inclusión por parte de las blancas de G3, caballo F3 y la profiláctica torre B1 en el orden de jugada correcto para evitar las posibles trampillas estratégicas y tácticas de las negras. Esperamos que les haya gustado y servido y sido útil y haya sido útil este vídeo, y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.